Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Acá estamos recontrapasados por agua, ya bastante preocupados por estos fenómenos climatológicos severos, pero bueno, es el mediodía, estamos contándote toda la actualidad informativa, mucha gente del otro lado almorzando, mucha gente del otro lado pendiente de todo lo que está pasando aquí en el Congreso de la Nación y con gusto, por supuesto, les vamos a contar todas las noticias y vamos a estar analizando lo que está sucediendo en este mismo momento en el Senado de la Nación, con la sesión especial convocada para poder tratar el decreto de necesidad y urgencia, las derivaciones que esto generó a nivel político, la carta que envía el presidente de la Nación también cuestionando, reprochando la actitud que toma Victoria Villarroel con estas decisiones inconsultas. También estuvo el presidente de la Cámara de Diputados dando algunas entrevistas ayer en los programas de televisión, así que vamos a estar analizando los títulos que ha dejado con lo que sucedió en el recinto ayer en una sesión en minoría, una sesión que no alcanzó a construir quórum propio. Y decíamos, este fenómeno climatológico, Marquitos, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Buen día, buenas tardes. Fenómeno, sí, buenas tardes, la verdad, porque sí, tuve la suerte de recién comer algo. Yo también. ¿Sabes con quién? Almorzamos Más suerte temprano. con el Pato Méndez. Ah, bueno, un lujo. Me lo crucé ahí y me dice, vos de trabajar ni No me hablar. invitaron. No te invitamos. Estábamos en el Senado. Así que le mando un beso, debe estar por ahí comiendo en los pasillos acá del Congreso. El bueno, cafecito post. El cafecito, toma cafecito, no estaba comiendo. Bueno, y entonces estamos hablando un poco así Sí. de la actualidad parlamentaria y decíamos, nosotros también estuvimos ahí dándole... Tuvimos una previa, unos minutos. Tuvimos una previa, un ratito Le sacamos antes. el jugo. Sí, me enteré de un montón de cosas de la política y también del el corazón. Del corazón. De las relaciones humanas que atraviesan la política. Exactamente. Bueno, ¿qué pasó ayer en el Congreso? Porque está bien, decíamos, Hubo mucho movimiento en las dos cámaras. Sí, y yo lo venía diciendo tímidamente esto de ojo con los eventos severos, ojo porque yo había visto que se habían suspendido más de 20 vuelos y cancelado otros tantos. Y si los diputados no estaban por acá, aparte sabíamos que se venían una gran cantidad de días de mal tiempo, una seguidilla de días de mal tiempo, y eso repercute indefectiblemente en la agenda aerocomercial. Así es, teníamos sesión a partir de las 12 del mediodía, pedida por Hacemos Coalición Federal, a la que estimábamos en la previa iban a adherir Unión por la Patria, por lo cual los 23 diputados de Hacemos más los 99 de Unión por la Patria, había un número cercano a los 129 que se necesitan para el quórum y estábamos haciendo números a ver cuántos radicales bajaban y qué bloques provinciales se sumaban para ver si no había quórum o no. Finalmente, lunes, martes, empezó a aparecer el fenómeno climatológico como un factor a tener en cuenta para la sesión y además de el rol de los gobernadores, las cuestiones internas en cada una de las bancadas, el tema de los aeropuertos y los vuelos y los traslados. No solamente estaba complicado el tema traslado en avión, sino también terrestre para llegar a la AMBA. Por aquellos diputados que quisieran elegir con tiempo venir de manera terrestre, también estaban complicados los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, el principal problema que tenía para conseguir quórum la oposición era el clima y después influyó también la política, el rol de los gobernadores y la discusión interna en las bancadas que fueron parte del contexto que generó la sesión fallida de ayer al mediodía. Sí. Guido, ¿cómo andás? Bienvenido. Hola, buenas ¿qué tal? tardes. Muy ¿Todo buen bien? día, Qué ¿cómo bueno están? que te sumes. Y también la jugada que, bueno, por lo menos no sé si es del propio Martín Menem, pero es una jugada que tiene casi en concordancia con el lanzamiento de la sesión, que es la convocatoria para la Comisión de Asuntos Provisionales. Claro, eso descomprimió, ¿no? Sí. Porque el objetivo de la sesión era emplazar a la formación de la comisión y en 2 semanas a tener un dictamen. Claro. De alguna manera, lo que decía Marcos, el rol de los gobernadores, que por otro lado tienen promesa de pacto fiscal, de ir arreglando los temas con la ley ómnibus, eso quita presión. Dice, no sé, ¿para qué vamos a gastar una bala y enfrentarnos al gobierno haciendo bajar a nuestros diputados si ya está el objetivo que es haber convocado a la comisión? Claro. Entonces, bueno, también hay que decir, fracasó la sesión, pero logra su objetivo político, que es la convocatoria de la comisión, ¿no? Exactamente. Que se terminó de conformar esta mañana, ¿no? Exactamente, se terminó de conformar esta mañana, después lo vamos a estar Con repasando algunos en placas. ruidos. Sí, se fueron todos ganadores de la sesión de ayer. Sí. El gobierno claramente tuvo una victoria porque en la oposición
a pesar de la presencia de Unión por la Patria con una buena cantidad de diputados, no llegó al quórum. La oposición quedó bastante conforme con el número alcanzado, pese a no tener quórum. Y además, ¿qué número entonces es el que alcanzó? 119 hubo al momento del quórum, pero después se fueron sumando diputados que fueron llegando con retraso de tránsito y demás, y llegaron a 124, 126 diputados. Sí, o sea, se quedaron cerquita. Sí, marcó el tablero, sí, estaban cerca. Cerquita del quórum en caso de haber tenido más tiempo, a los 30 minutos reglamentarios. De todos modos, se fueron contentos, decía, con que en el tire y afloje parlamentario consiguieron que la comisión se active para tratar la nueva fórmula jubilatoria. ¿Cómo queda la UCR? Porque la UCR, puertas adentro, hay ahí también algo que mirar o que observar, sí, porque se marcó una diferencia sobre los que decidieron ir al principio, sentarse, ¿no? Colaborar con el quórum o colaborar con el arranque de la sesión, y estaban los que están marcando la cancha y dicen, nosotros no queremos ser tan colaborativos con este gobierno, no tenemos tanta onda con todo lo que dispone este gobierno. La UCR está dividida ideológicamente, incluso, ¿no? Yo diría que hay dos líneas, una que es socialdemócrata, que tiene que ver más con la historia de la Unión Cívica Radical, con el alfonsinismo, y hay un número hay una integración de la UCR que es más liberal, ¿no? Que está más cerca de principios. Es la visión histórica del radicalismo. Sí, sí, un poco y eso se plasma, ¿no? Sí. Por ejemplo, Martín Lustó, el presidente del partido, este comunicado que sacaron hace 2 noches, ¿no? Sí. Se juntó el Comité Nacional de la UCR que preside Lustó, la Convención Nacional. Que preside el hermano Gastón Manes. Sí, justamente. Sí. Bueno, hicieron un comunicado instando a defender a los legisladores, instando a defender los principios históricos. Eso es claramente una postura dura de la UCR, ¿no? Parados de opositores. Parados de opositores. A Lustó se lo puede escuchar en esa línea, ¿no? Exacto. De hecho, vamos a ver, hablamos fuera de cámaras, cómo va a votar Lustó y el tema del DNU, ¿no? Pero después hay todo un grupo de radicales y esta división... Son mayoría. Son mayoría los otros, sí, ¿no? Sí. Los que están alejados de la conducción del partido son mayoría. Claro. Esa es la contradicción que tiene hoy el radicalismo. Que tampoco además tiene una conducción unificada, que la conducción hoy no tiene funciones territoriales. El partido lo conducen, los gobernadores están por fuera de la conducción del partido. Entonces, que quizás los que tienen un perfil más de intento de diálogo son los que tienen hoy. Así es. Y recordemos que ya arrancó dividido el radicalismo y se terminaron juntando, iban a hacer 2 bloques y se terminaron juntando para arrancar el año legislativo en un solo bloque con De Loredo, pero que era una... Sí, Manes también se autopercibió presidente del partido, del bloque, y también se autoadjudicó ese lugar y después no. Ahora... Está esa tensión, ¿no? Claro, y recuerden también, digamos que el año pasado, si mal no recuerdo, o el anterior, ya no sé, que se había desmembrado, no, desmembrado no sería la palabra, pero se había generado un subgrupo, un grupito paralelo de WhatsApp con Evolución Radical, ¿no? Que Evolución Radical ahí ya venía marcando un poco la diferencia con el ahora diputado, bueno, mandato cumplido, Cacase, que ahora tiene es secretario parlamentario, que decían, bueno, nosotros tenemos un espíritu a donde políticamente compartimos, tenemos los mismos valores, vamos hacia el mismo lado, pero a nivel económico, esto que decís vos, bueno, tenemos nuestras diferencias, ¿no? Sí. Nosotros creemos que las cosas se tienen que hacer de otra manera. De hecho, Cacase... Él es más, por ejemplo, a favor de la dolarización, es uno de los que se pronunció. Propuso. Sí, es el que dice que fue. Nosotros lo tuvimos acá. Que no es la opinión, ahí sí creo que está en soledad. Sí, creo que está en soledad. En eso. Pero después tenés toda la cuestión al revés, toda la cuestión más de la tradición de la Unión Cívica Radical, que es de tradición universitaria, toda esta cuestión de desfinanciar o de seguir con mucha preocupación lo que pasa con las universidades, que, bueno, no encaja con este gobierno. Entonces no podés brindarte tan de lleno que no están como de acuerdo lo hace con la privatización a mansalva, que no están de acuerdo con abandonar el rol del Estado en la salud y la educación. La tradición, si se quiere, alfonsinista o socialdemócrata de la Unión Cívica Radical, que es atacada por el gobierno. Y hay un sector que está más sensible a las formas y otro que también a favor con el fondo es más
laxo en cuanto a las maneras. Eso es lo que se está discutiendo ahora en el Senado con el tema del DNU 7023, es esa cuestión, porque en general el bloque de 13 senadores y el bloque de 34 diputados, diría que en su mayoría están en un 80% a favor del contenido del decreto y también estaban en el debate de la ley bases, pero tienen contradicciones y diferencias en cuanto a las maneras en las que han sido conducidos esos mecanismos. Y después me gustaría que analizáramos el protagonismo que termina teniendo Pichetto, ¿no? En este año parlamentario. Un recorrido desde lo político muy variado, muy ecléctico, y hoy se convierte en un referente, casi en un líder de la oposición, ¿no? Es convocando la sesión. Convocó la sesión cuando siempre marcando este semáforo también. Su perfil siempre fue más de dialogar antes de llegar a una sesión, de acordar los temas, sobre todo cuando era senador, que le tocó ser senador, liderar el bloque mayoritario de la oposición cuando Macri fue gobierno, y siempre tuvo una postura de llegar a las sesiones con acuerdo, no intentar imponer una sesión, pero aquí tuvo una postura totalmente distinta. Y según cuentan, estuvo liderando el accionar del bloque, estuvo de acuerdo con los pedidos de sesión, no es que fue algo que surgió del resto de los diputados sin su consentimiento, sino que estuvo de acuerdo con la idea de mover el Congreso, porque ese bloque entiende que quizás es más cómodo para el oficialismo que tener un Congreso en un recinto apagado, y por eso impulsan con sesiones especiales los proyectos directamente desde la oposición. Y además es un bloque muy heterogéneo. Claro. Y que se juntaron todos, pero con el objetivo, aunque tengan diferencias entre ellos, en algún momento puedan votar cosas distintas, pero terminan siendo el árbitro del quórum, con sus 23 legisladores. Sin ellos, con ellos se vuelca para un lado, para el otro. Exactamente. Como pasó ayer, ¿no? Ayer, con asistencia perfecta y más los 5 radicales y asistencia perfecta, los 3 bloques interbloques que se sentaron, tenían los números. Sesión, sí. Había. Son 99 de Unión por la Patria, 5 de la izquierda, 23 que no estaban todos tampoco. No estaban todos, por eso. Ahora no estaban todos. Pero es un bloque un interbloque que al juntarse tiene un enorme peso político en la Cámara, ¿no? Con Pichetto. Tiene un gran peso político, y además no nos olvidemos que Pichetto, por ejemplo, era una de las personas que sonaba fuerte como cuando todavía no se conocían las autoridades dentro de la Cámara de Diputados, cuando no se sabía si la autoridad máxima de la Cámara de Diputados iba a ir para los liberales, para los libertarios, o si le podía caber. Y uno de esos nombres era Pichetto, por esto, por su músculo político, por su experiencia, porque es una persona que evidentemente sabe traccionar, ¿no? Sabe, vamos a jugar esto y lo vamos a jugar de esta manera. Otra de las personas era Cristian Ritondo, que volvió a levantar el avispero cuando se reunió con Javier Milei antes de la Asamblea Legislativa. ¿Se acuerdan que antes de la Asamblea Legislativa y antes también que se reuniese con su propia tropa, Javier Milei? Y bueno, hablando de su propia tropa, ¿qué pasó entre Javier Milei y Victoria Villarruel? ¿Está roto ese vínculo? ¿Qué tradición también, ¿no? Veremos que hay cómo se entre... termina hoy la jornada del Senado, pero se puede recomponer se viene ahí lo que pasó. construyendo esa historia desde hace unos meses. La idea de que hay una relación tirante entre la vicepresidenta y el presidente, algo que no es nuevo en este país, que lo hemos vivido incluso en la última gestión del Frente de Todos. Ideas se mira de reojo la agenda de uno y del otro, y en la última convocatoria hay una idea desde el gobierno, y la última convocatoria a sesión, incluyendo el DNU 7023, se podría haber evitado. Esa es la tensión que ha terminado de explotar esta semana. Hay cuestiones reglamentarias que están del lado de Villarruel y también cuestiones políticas que están del lado de la Casa Rosada. Todo siempre en política es discutible y cada uno tiene su biblioteca. Sí, bueno, pero si tenés un reglamento, está bien, puede aceptar distintas algún senador, interpretaciones, pero... no de Unión por la Patria, me decía, bueno, la pedaleó hasta donde pudo. Porque viene resistiendo pedidos de sesión por el DNU 7023 desde mediados de febrero. O sea, vos no te podés negar. Hasta ahí el tema de que estábamos en sesiones extraordinarias sin convocatoria por parte del Ejecutivo sirvió de argumento, de fundamento. Ya entrado después del 1 de marzo con el periodo ordinario habilitado,
se le empezaba a agotar ese argumento a la vicepresidenta y necesitaba aval del resto de los bloques opositores ajenos a Unión por la Patria, y esos bloques se empezaron a acercar más a la postura de Unión por la Patria, sumaron un pedido de sesión también con 9 firmas, es decir, 33 de Unión por la Patria más 9 del resto de los bloques opositores. Estamos hablando de casi la totalidad del arco político. No Libertad Avanza y PRO le estaban pidiendo sesión a Victoria Villarruel. Era una 42 situación que ya senadores. no tenía aval político interno tampoco. Sí, sí. Claro, y después ella... Pero la Casa Rosada no lo entendió así. No lo entiende así. No lo entendió así y los Sigue sin entenderlo. los troles de redes sociales tampoco, ¿no? Claro. Ayer fue se Asediada. jugó mucho la interna oficialista en redes, es una cosa En el ámbito que maneja increíble, Libertad Avanza. ¿no? Pero sí. a ver, un minuto. Si la Casa Rosada no lo entendió, no entendió que había un límite que era el reglamento o la interpretación que hace Villarroel del Sí. reglamento, y también, espérate, déjame decir esto, Sí. también es el reglamento y el hecho de tener que seguir todos los días sentándote en ese lugar y generando también acuerdos políticos, porque si no, ¿para qué está Victoria Yo la Villarroel? interpretación de la Casa Rosada le agregaría que, como información, que el bloque de senadores oficialistas en este momento son 7. Es Claro. una pelea desigual. Lo que decía Pato Méndez recién, tiene 2 escarbadientes la vicepresidenta en el Senado para Si dar vos tenés la mayoría, para dar la batalla. Si vos ¿no? tenés la mayoría, como alguna vez tuvo, o como normalmente tiene el peronismo en el Senado, algunas interpretaciones del reglamento Claro, pues- son más fáciles de hacer. Es el reglamento, pero el reglamento todos sabemos que le pueden pasar por arriba al reglamento alegremente Ha pasado múltiples si tienen los fierros, pero los acá votos. no están los fierros para pasarle por arriba al reglamento. Esa es la cuestión. No es que se apega estrictamente al reglamento por cuestiones institucionales. No daba para más, ¿no? Esa es la cuestión. O sea, Ese es el política termómetro real. en el Como Senado. que no Pero quiere el la tema, cosa, me ¿hasta roba qué una punto virome. pretendía llevarla en esa ruptura y quizás a incinerarla la Casa Rosada? ¿Y cuál es la en pos de consecuencia postergar de eso? esto. Porque venimos No se sabe. de una tradición Terreno inexplorado todavía. de relaciones muy poco robustecidas entre el presidente y los vicepresidentes, ¿no? Venimos de una tradición casi que, a excepción creo que de Néstor Kirchner, Con Scioli, que fue leal, sí. bueno, después fue medio para... hasta- Sí, No, bueno. no, Scioli siempre remarcó Sí, su sí. lealtad. sí, fue una... Después de Gabriela Michetti tuvo que lo también mandó al ostracismo, ¿no? Claro, porque lo veía como una Porque- amenaza. Pero La eso, viví muy pero de eso cerca. pero pará, Guido, pero eso después, mientras Intentaba- Daniel Scioli fue el vicepresidente de Néstor Kirchner, no fue malo el vínculo. En 2003, Scioli sale a diferenciarse y Sí. dice, hay que subir tarifas y un país serio no deroga las leyes, pues estaba derogando las leyes de impunidad acá en el Congreso de los crímenes de la dictadura. Y Kirchner le pasa por arriba. Le saca la Secretaría de Turismo, que era su caja, ¿no? Histórica. Vamos a decirla. Y queda acá recluido en el Senado de la Nación. Scioli resiste, como todos sabemos que ha resistido hasta hoy, que sigue siendo alto funcionario de este gobierno. De turismo. Con mucha habilidad, es un caso Scioli. Pero también no hubo... Después lo saca del ostracismo y lo pone de candidato a gobernador, ¿no? Lo Sí. descongela. En una segunda, El lo único- descongela porque le sirve como gobernador Kirchner. 2007, y gobierna condicionado, pero sí, con lealtad, pero no sacó más los pies No, del es plato. verdad. Sí tuvieron una buena convivencia Mauricio Macri y Gabriela Michetti. Quizás porque a Gabriela Michetti nunca se la vio con intenciones de dar un paso más en su carrera política. Bueno, sí, ella hubiera querido. Hubiese querido Ella ser hubiera querido jefa de- ser la jefa de gobierno, pero Eso fue no... antes de ser vicepresidenta. ¿Eso fue antes? Antes de ser Ah, bien. vicepresidenta. ¿Fue antes? Fue antes. Fue la elección de Ah, Larreta gana la interna en 2015 y estaban desdobladas las elecciones. Y Porque como ahí Mauricio quedó compensación, enojado. como compensación de eso le ofrece la vicepresidencia a Gabriela Michetti. Pero ella fue una desobediente a Mauricio Exactamente. en ese momento. le hace la Exactamente, interna a pero Larreta. Mauricio le puso la otra mejilla y le pagó con la vicepresidencia. Ujú. ¿Le puso otra mejilla? Bueno,
Terminó en buenos términos esa pelea política. Sí, sí, sí. La tuvimos de cerca aquí en el Senado a Michetti, siempre le estuvo... termina dando la vicepresidencia. Sí. O sea que tan mal por lo pronto no terminó. Y ella podría tuvo haber un rol, sido no, otra claro. a ella se le dio un lugar desde la Casa de Rosada como vicepresidenta y se le dio mucho juego y mucho espacio en el área diplomática. Ajá. Recibió muchos Sí. embajadores, estuvo muy activa siempre como su rol de vicepresidenta. No solamente estuvo ubicada en la conducción del Senado, sino que también se le dio un rol diplomático de recibir presidentes, recibir embajadores. Hay que recordar acá en la relación entre Villarruel y el presidente Milei, Sí. que en la campaña Milei decía, no, yo de eso no hablo, defensa y seguridad, esas dos áreas van a ser para Villarruel, ella va a definir, y después fueron para la alianza, para el primer pie que pone Milei en absorber el PRO. La ¿no? fórmula del PRO, con Patricia Bullrich. Exactamente. Claro, primero La le da a él fórmula defensa sí. y después le da a Patricia Bullrich y seguridad. la corre totalmente a Villarruel del gobierno. Sí, no no Del es el gabinete. primer cortocircuito, tenés Sí. razón, y de hecho, si no recuerdo mal, la primera reunión de gabinete fue sin Victoria Villarruel y también, bueno, sin Martín Menem, pero porque Martín Menem todavía no era autoridad de la Cámara, entonces tampoco... Pero o sea, la vice no está en la mesa chica, nunca no, estuvo. Nunca estuvo, ¿no? Desde que Hace gana- poco Que son sí. Karina, la hermana Karina y Santiago Caputo, ¿no? Claro, la hermana Karina suena como si fuese una religiosa. Claro. Pero es, Bueno, para no repetir claro, Milei, pero... Sí, Karina. Que no es la princesita. Es No. la hermana Karina. Perfecto. Marquitos, vamos con vos. Con lo que pasó ayer. Que tenés, claro, tenés información de todo lo que... En Sí, placas lo tienen para poder para resumir repasar bien los la numeritos que siempre nos interesan a los Sí. después de las sesiones, que lo vemos desde los palcos, los periodistas parlamentarios, quién se sentó, quién no se sentó, cómo se conformó el quórum, en este caso, cómo no se conformó el quórum. Presentes 119 diputados al momento en que se cumplió la media hora reglamentaria. Ningún diputado pidió extender una prórroga de tiempo para esperar que se llegara otro diputado. Se entendía que el quórum no iba a estar. 92 diputados de Unión por la Patria, de los 99, hubo 7 que no estuvieron presentes en esa media hora. 17 de Hacemos Coalición Federal. Hay para repasar en las ausencias de Hacemos Coalición Federal casos distintos. Recordemos un bloque de 23 diputados, que era el que había pedido la sesión, prácticamente con todas las firmas, el pedido de sesión, y que después, al momento de sentarse en su banca, hubo 6 ausencias significativas. Hubiesen sido interesantes esas presencias para acercarse muchísimo más al quórum. 5 diputados de UCR, que son también una declaración política interna, y 5 diputados del Frente de Izquierda, que fue el único bloque que estuvo completo al momento del quórum. De los 7 de Unión por la Patria, fueron llegando algunos se fueron haciendo las presiones de minoría, también aparecieron algunos de Hacemos Coalición Federal. El caso más significativo del bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto fueron los de Córdoba, los diputados de Córdoba. De los 5 que tiene el gobernador Yarlora, hubo 3 que no estuvieron presentes, y son los 3 que más cercanos están a la gobernación. Ignacio García Eresca, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres. Después Juan Brue, que es de la Democracia Cristiana, y Natalia de la Sota, que tiene ahí un vuelo propio dentro del cordobesismo, estuvieron sentados. Ahí jugó la presión de los gobernadores, tampoco estuvo el diputado de Rogelio Frigerio, de ese bloque. El bloque Innovación Federal, que responde al gobernador de Salta, al gobernador de Misiones y al gobernador de Juntos Somos Río Negro. No estuvo ninguno de los diputados al momento del quórum. Después se sentó Yolanda Vega, que es de Salta, cuando ya estaba el momento de la expresión de minoría. Así que el tema del Pacto de Mayo, la discusión de la ley bases, estuvo presente al momento del quórum. Pero igual hubo expresiones de minoría y se adelantaron algunas cuestiones. Juan Manuel López fue el primero en hablar de la coalición cívica y dijo que el objetivo de la comisión era emplazar la comisión y no presionar con una media sanción de la fórmula jubilatoria que ellos proponen, que es indexarla a la inflación. O sea, ahí dejó claro esto, ¿no? El Sí, objetivo. y según último. información, eso fue un acuerdo
irrenunciable para Unión por la Patria. Ellos fueron a la sesión solamente para emplazar. No se iban a prestar a la discusión de ningún proyecto. Porque además no están tampoco están de acuerdo con la propuesta de la coalición cívica o con ir atrás de la propuesta de la coalición cívica. Exactamente. ¿no? Ahí hay mucho para discutir en la comisión. Ellos iban a emplazar la comisión, como sucedió con boleta única, como sucedió con el tema de, creo que la emergencia de Rosario en su momento. Había unos antecedentes cercanos en los que en el recinto se había emplazado la comisión. Ley de humedales. Esto que decís, Marcos, nada, yo lo que noto es cómo hay que estar atento, que nos pasa siempre acá en Diputados, y le contamos a los oyentes, a la audiencia, con lo fino que son las negociaciones, hasta dónde se puede llegar, por qué una cosa, por qué tal otra. Esto que decís, se llegó al emplazamiento porque no había acuerdo con Unión por la Patria, porque no quiere ir con el proyecto. El Parlamento es así, se trabaja así y tiene una cantidad de matices muy finos realmente, ¿no? En las negociaciones. Exactamente, pero para destacar que se remarcó constantemente que el tema no era ejercer una presión, porque el gobierno también lo dejó explícito, que se intentó desde la Cámara de Diputados sancionar un proyecto con mayoría circunstancial o un proyecto de corto plazo, y en todo momento la oposición hizo gala de este argumento, que lo que querían era emplazar la comisión y no sancionar un proyecto. Emplazar la comisión... Ponerle un plazo de tratamiento. Sí, lo que quiero decir es esto sobre emplazar la comisión. Es algo que a los diputados les cae pésimo. O sea, nunca es bien recibida. Y si no de acuerdo... esta manera, ¿no? De decir, bueno, yo hago esto para que se pongan las pilas y empiecen y arranquen. Nunca lo toman bien. Lo que pasa es cuando... Chocás con cuando hay una resistencia y se junta una masa mayor para ir contra esa resistencia de un grupo. Exacto. Hay dos el año pasado, ¿en qué caso fue el emplazamiento? Hubo dos alquileres. Dos antecedentes cercanos. Alquileres los desactivaron. No, alquileres no desactivaron. Alquileres van a la sesión y a partir de esa sesión pasa lo mismo. Se emplaza. Creo que es boleta única lo que se emplazó. Boleta única, ¿no? Fue el emplazamiento. Sí. Pero alquileres y emergencia en Rosario en su momento pide sesión la oposición y el oficialismo, para no someterse a una derrota en el recinto, llama y dice, bueno, acordemos un plazo para ir a la comisión. Tenés razón. Se termina emplazando, pero sin ir al recinto. No, es verdad, porque lo convocaron. Massa se da cuenta que va a perder en el recinto y dice, bueno, retire la sesión y acordemos un plazo y vamos a la comisión. Y la retiraron. Y fueron a la comisión. Pero acá no la retiraron. Acá no retiraron la comisión porque no hubo propuesta de parte del oficialismo de generar algún cronograma de acuerdo. Sí hubo un acuerdo entre la Libertad Avanza y el radicalismo, y lo expresó Rodrigo Loredo públicamente, y apareció la convocatoria de la comisión. No incluía el resto de los bloques que sí fueron a la sesión. Ahora en un ratito nosotros vamos a hablar con quien había sonado para justamente estar a cargo de esta Comisión de Previsión Social y Salud. Exactamente. Asuntos previsionales, dije exactamente. mal. Que era el diputado de Alessandro. Ahora en un ratito tengo entendido que es miembro de la comisión. Comprometió su participación con nosotros, así que le vamos a preguntar por esto. ¿Pero qué pasó ahí? Bueno, después de que Germán Martínez pidiera, al igual que con previsión, emplazar la Comisión de Seguridad Interior por el tema Rosario y movilizarse a Rosario, a la tarde se reunió la Comisión de Previsión y Seguridad Social, tal cual había convocado el presidente para su conformación. Hubo una serie de desencuentros en la conformación y en la designación de la presidenta. Al principio iba a ser para la Libertad Avanza, pero después se terminó dejando ese lugar a el radicalismo. Ayúdame con algo, porque ahí vos tenés el sistema DONT, que es el sistema mediante el cual se hacen los cálculos según están repartidas las fuerzas dentro del Congreso, y en función de eso vos repartís... Eso no tuvo cuestionamientos, curiosamente. El reparto de bancas en la comisión no tuvo cuestionamientos ni siquiera de Unión por la Patria. Pero, ¿cuántas comisiones le corresponde a la Libertad Avanza? No me digas cuáles, ya es un número muy fino. No sé, eran 6 o 5, no me acuerdo, 7. No más de 10. Ok. ¿Y ya tienen presupuesto? Presupuesto en su momento no era parte de la Libertad Avanza de Expert. Hay que ver cómo queda esa cuenta ahora. Ah, tenés razón. ¿Cómo lo contás? Pusieron un aliado en ese momento. Era de parte del PRO. Entonces es como que de alguna manera ahí no están perdiendo una... Bueno, ahora hay que ver, ahora cuando negocien el resto hay que ver cómo dicen, bueno, ya tenés presupuesto. Y no, porque es verdad que no es de la Libertad Avanza. Mismo Expert lo dice. Yo no soy de la Libertad Avanza. Pero
Que también se lo cuestionaron, diciendo, che, ¿cómo van a poner la comisión más importante a alguien que no es del oficialismo? Sí, y lo que sucedió es que quedó para el radicalismo, en definitiva, se emocionó a la diputada Gabriela Brouwer de Koning, pero no era miembro de la comisión y no habían llegado a tiempo los papeles para cambiar y que ella ocupe el lugar de un diputado de su bancada. Se quedaron sin cartucho en la impresora. No llegaron con los tiempos y quedó Banfi, Karina Banfi, que sí era miembro de la comisión, como presidenta de manera provisoria hasta que llegue, se haga todo el trabajo administrativo y llegue la renuncia del diputado Lisandro Nieri y asuma ese lugar Gabriela Brouwer de Koning, y ahí va a ser la diputada cordobesa la presidenta de esta comisión. La próxima se reunieron hoy a la mañana con Karina Banfi para designar el resto de las autoridades que habían quedado pendientes. Quedó Ricardo Herrera como vicepresidente y Alejandra Torres como vicepresidenta segunda. Y la próxima reunión, que será la semana que viene, ya va a estar Brouwer de Koning como presidenta y ya va a estar listo el cuerpo con todas sus autoridades para empezar a discutir la fórmula o una nueva fórmula jubilatoria con la propuesta de todos los bloques y a ver qué sale de ese debate, que tiene bien repartidos los números en la comisión. Ahí la Libertad Avanza, si suma a todos sus aliados, creo que no llega a la mitad y va a tener que negociar. Y todos los bloques están en una postura de tener que negociar porque ninguno tiene mayoría propia. Pausa muy cortita, breve, y en un ratito seguimos. Marcos tiene más información para compartir con nosotros y por supuesto Guido, que también viene con sus temas y el análisis de lo que dejó la sesión de ayer y la sesión que está ocurriendo ahora mismo en el Senado. Ya venimos. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites, lunes y miércoles 18:15 horas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados.
Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Estamos de regreso después de la pausa. El cielo plomizo, gris. Nos está dando una pequeña tregua, pero no se ilusionen porque va a volver a descargar algún chaparrón en lo que queda del día. Y seguro que va a ser cuando me tenga que ir, porque viste que el chaparrón no va que... ¿Cómo le va, diputado Carlos D'Alessandro? ¿Está con nosotros? ¿O no? No va que uno se pisa la calle, que ahí te cae la peor nube arriba de la cabeza. Cada vez que tenía que cruzar ayer del anexo al Palacio se largaba a llover. Sí, ¿y cómo llovió? ¿Y cómo estuvo la cosa dentro del recinto del Palacio? Bueno, convengamos que lo tomamos como un acontecimiento político porque nosotros de La Libertad Avanza tenemos una fórmula jubilatoria para mejorar la situación de los jubilados dentro de la ley base, que dicho de paso el Ejecutivo la está enviando nuevamente al Congreso para volver a discutir esto camino al Pacto de Mayo. Creemos que es un oportunismo político que tomó una parte de la oposición solicitando para generar un hecho el tratamiento de una nueva fórmula jubilatoria, que es muy difícil cuando uno es oficialismo aceptar que la oposición te ponga una agenda de esta envergadura. No porque no haya un interés mutuo del manejo del futuro salarial de los jubilados, sino que tiene que ver con una cuestión de lo que significaba el 20,6% que estaba pidiendo la oposición ayer en el recinto de reconocimiento. No porque no lo queremos dar desde La Libertad Avanza, sino porque no lo podemos dar. La diferencia entre el 10% que ofrecemos nosotros y el 20,6% que está ofreciendo o que pedía la oposición es el 0,3% del producto. Y uno dice 0,3, parece nada, pero cuando hacemos ese número son 2.100 millones de dólares que hoy la Argentina no tiene porque heredamos una Argentina quebrada, totalmente desfolteada y que nosotros hoy, a 3 meses de gobierno,
no podemos afrontar ese compromiso de pago y tenemos que ser muy responsables a la hora de dictaminar. ¿Y la Libertad Avanza será que puede ser el gobierno o el partido político que le dé una mejor calidad de vida a los jubilados? Pues en verdad, si uno se pone a pensar, los jubilados en este país nunca estuvieron bien, nunca tuvieron jubilaciones a la altura, siempre se los vio más como un gasto público que como un grupo de ciudadanos que se brindaron productivamente al país y después tienen derecho a tener una jubilación más o menos digna, como que desde que uno, por lo menos yo, desde que tengo algo de memoria y pienso proyectivamente en mi propia jubilación, digo, uy, no sé, ¿con qué voy a vivir cuando me jubile? Lo que pasa es que hay que entender que el sistema previsional argentino, tal cual fue diseñado en su momento, hoy es un sistema que no funciona. Hoy tenemos, según análisis, 2 activos, que son las personas que están trabajando en blanco, por cada pasivo, que es el jubilado. Y estaba diseñado para que, cuando estuvo diseñado, era para que 7 activos cubran un pasivo. Y después se pensó en 4 activos por pasivo, y hoy tenemos un 2 por 1, que en realidad cuando vamos a ver quiénes son los que aportan esas cargas patronales, vemos que hay un pasivo por un activo. Entonces, lo primero que tenemos que discutir, aparte de discutir hoy para la solución, una fórmula jubilatoria, es el sistema previsional en sí. O sea, nosotros tenemos que hacer un planteo. ¿Cómo tiene que ser el sistema previsional? Un planteo serio. Bueno, es algo que se tiene que discutir, porque tenemos que replantear un nuevo sistema previsional. ¿Uno privado? Podría ser una terminología uno privado. La realidad es que nosotros necesitamos un sistema previsional sólido, privado o solidario como el que tenemos ahora, pero sólido. Las jubilaciones es un tema hoy porque uno lo toma como un gasto del Estado, pero estamos hablando de trabajadores que aportaron durante mucho tiempo y que hicieron su previsión social para llegar a una adultez y poder vivir tranquilamente con su jubilación. Tenemos que entender también que la longevidad ha cambiado, o sea, va cambiando con la tecnología en la medicina y en los fármacos, lo que nos hace pensar también que tenemos ancianos de un promedio de vida de arriba de los 80 años. Eso no estaba calculado, o sea, hay que hacer una discusión muy seria a la hora de tocar el sistema previsional. Ahora, volviendo al tema que preguntaste, que si este gobierno va a ser el que mejore la vida de los jubilados, yo creo que sí, porque si nosotros logramos lo que estamos buscando, que es terminar con la inflación, tener responsabilidad a la hora de administración pública, terminar con las cajas negras de la política, que es por donde se va la plata de los argentinos, para poder tener verdaderos ahorros. No nos olvidemos que venimos de discusiones muy fuertes este primer trimestre, con una ley que intentamos sacar de la Libertad Avanza, que ahora vuelve al Congreso en camino al Pacto de Mayo, un acuerdo que necesitamos con los gobernadores para que entre todos podamos Eso de las cajas negras de la política lo escuché muchas veces. Sí. ¿Dónde están? ¿Cuáles son? Bueno, yo te voy a poner algunos ejemplos. Los fondos fiduciarios son parte de la famosa caja negra de la política. Esos entre 10.000 y 15.000 millones de dólares que quedan en el limbo de la política. Ejemplo, el fondo fiduciario para la capacitación del tratamiento del fuego, 80 millones de dólares anuales. El manejo del fuego. El manejo del fuego. La capacitación, no el manejo, la capacitación. Es un fondo para capacitar sobre esto. Bueno, ¿cuánto es? 80 millones de dólares al año. Auditamos entre todas las provincias, la capacitación no está. Y las capacitaciones que encontramos fueron pagadas por las provincias por algún organismo provincial. Entonces, ¿dónde está el dinero del fondo fiduciario de la capacitación para el manejo del fuego? Bueno, así se van encontrando distintos fondos. Eso es una parte de una caja negra de la política. Bueno, tenemos que ir viendo dónde están, verdaderamente, donde se pierde el dinero de los argentinos y que nosotros no podemos mejorar la situación de los argentinos. Lo que vamos a ver ahora es... Espera, dame otro ejemplo más, porque ese solo... Bueno, tenés el fondo, el fondo FISU, que viene el 30% de impuesto país, que manejaba parte del compañero Graboy, vamos a decirle, que era para la mejora de las villas miserias, para la urbanización de las villas miserias. Primero que no hay villa miseria en todo el país. San Luis no tiene villa miseria. Y después que donde vamos a buscar si verdaderamente se hicieron las urbanizaciones, si verdaderamente se hicieron las obras tampoco están. Entonces, estas cuestiones que tiene que auditar a través de la SIGEN o de las herramientas que tenga el Poder Ejecutivo, van a empezar a mostrar cómo se va el dinero de los argentinos.
Ok, y eso lleva un tiempo, me imagino, porque el tiempo, ese dinero ya está, se perdió, alguien se lo fumó, alguien se lo gastó en otra cosa, o no sé. Y ahora, digamos, ¿cómo se sigue adelante con el estado en el que ustedes están contando que encontraron lleno de cajas negras o agujeros, por donde ejemplo, se está yendo el dinero? Fondo fiduciario, pasaron al ámbito del Ministro de Economía para ser gestionados y auditados. Buscamos nosotros sacarlos y redistribuir esos ingresos que tiene la Nación en cuestiones que lleven alivio fiscal a las provincias. Pero también tenemos que trabajar con los gobernadores en este alivio fiscal de la provincia porque es una responsabilidad mutua. O sea, hoy Argentina lamentablemente está viviendo una crisis económica como nunca se vivió. O sea, tenemos una deuda externa altísima, tenemos una deuda interna altísima, tenemos deuda con nuestros jubilados, tenemos deuda con nuestros trabajadores en lo que tiene que ver de composición salarial, tenemos deuda con las empresas porque nosotros prometimos eliminar impuestos y de alguna manera esta presión fiscal que tienen las empresas hace que el sistema productivo argentino no sea viable. Tenemos deuda en responsabilidad en materia jurídica para darle una responsabilidad jurídica a este país como para que se vuelva creíble y las inversiones puedan volver. O sea, en materia de reconstrucción de nuestro país tenemos muchos elementos que atacar y creo que muchos de esos elementos tienen que darlo tanto diputados como senadores a través de nuevas legislaciones. Te cambio de tema por un ratito, pero tampoco te voy a preguntar de fútbol ni nada de esto. No. ¿De qué cuadro sos? Tengo menos fútbol que la revista Para Ti, soy de San Lorenzo, así que... Bueno, está bien, pero eso era una curiosidad. Es una Estamos curiosidad. Hay un cuervo que... Oh, no, cero cuervo, todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. No, mira cómo mira. ¿Qué opinas de lo que está pasando ahora en el Senado? De la convocatoria que finalmente Victoria Villarruel hace para ir a la sesión y lo que disparó en la Casa Rosada, ¿no? Donde se habló que había, entre otras cosas, una actitud inconsulta. Mira, creo que la vicepresidenta estiró el tema del DNU todo lo que pudo. Tenemos que recordar que en el Senado nosotros tenemos solamente 7 senadores. No tenemos una mayoría que pueda provocar un acuerdo inmediato. Entendemos que hay bloques que tienen muchos más senadores que están buscando de hace tiempo tratar el DNU y es una discusión que la democracia tiene que dar y que el gobierno tiene que dar. El tratamiento del DNU se iba a dar en algún momento. Por ahí no es lo que pasó con otros DNU, porque hay más de 105 DNU sin tratar, que todavía están ahí, que nos quedaron heredados y nosotros vamos a buscar el DNU. Bueno, esto lo que nos demuestra es que la política vieja quiere voltear ese DNU porque se ve afectado. Nosotros vinimos a poner sobre tablas la necesidad que tenemos los argentinos de un verdadero cambio. Lo impulsamos a través del DNU y a través de la ley base. La ley base la tuvimos que retirar porque no estábamos dispuestos a seguir negociando una ley vacía sin contenido que a nosotros nos permitan verdaderamente modificarle las libertades a los argentinos, sobre todo para el crecimiento de nuestro país. Y el DNU va a tener la misma transición. Esperemos que quede demostrados quiénes son los que verdaderamente quieren voltear el DNU, se puede decir de alguna manera, y sacarlo de juego, y después tendremos que dar la discusión en diputados. Recordemos que para que el DNU se caiga, tiene que tener la aprobación, o sea, el rechazo de ambas cámaras. Sí, de las dos cámaras. Bueno, gracias por haber venido, diputado Alessandro, muy amable. No. Usted estuvo hoy trabajando en la comisión, ¿no? Sí, integro la comisión de previsional. Vamos a volver a trabajar el martes a las 4 de la tarde, intentando buscar dentro de todos los proyectos que se presentaron y lo que puede llegar a enviar el Ejecutivo, algo que mejore la vida de los jubilados. Ojalá que sea así, gracias. Ojalá. A propósito de eso, vamos a compartir la palabra de la diputada Karina Banfi, hoy ahí en la Comisión de Previsión. Continuar con la incorporación y constitución de las autoridades de esta comisión. Germán Martínez, pedido de palabra para cubrir la vacante de la viceprimera de la comisión. Gracias, presidenta. Muy buen día para todos, para todas. Para poder avanzar en la cumplimentación de lo que arrancamos en el día de ayer, nuestro bloque viene a proponer a un compañero diputado nacional por la provincia de La Rioja, que prácticamente antes de nacer desarrolla su vida política en el peronismo de Chilecito. Un compañero que integró esta comisión, que fue autoridad de la comisión, desarrollándose como secretario de la Comisión de Previsión,
que además ha tenido una amplia trayectoria en la ANSES y que para nosotros es un orgullo que pueda desempeñarse como vicepresidente primero de la comisión. Vamos a proponer al diputado Ricardo Herrera para viceprimero de esta comisión. Vamos a hacer reserva de la vicepresidencia segunda desde el bloque Hacemos Coalición Federal para la diputada Alejandra Torres, que hoy por una cuestión de agenda no pudo estar presente acá, pero que es una especialista en la materia y que ha presentado también un proyecto de reforma previsional integral muy relevante. Muchas gracias, diputado. Pasamos entonces a integrar la Secretaría Primera para el PRO. La diputada Vidal. Buenos días a todos. La propuesta del bloque PRO para la Secretaría de la Comisión es para el diputado Sergio Capozzi, de la provincia de Río Negro. El diputado Capozzi es abogado, ha trabajado a lo largo de su vida muchísimas veces los temas de seguridad social, es autor junto a Osvaldo Giordano de la Ley de Riesgos de Trabajo y tiene varios libros escritos sobre el tema, además de novelas para quien quiera conocer su faceta de escritor. Así que lo proponemos con mucho orgullo a Sergio Capozzi para integrar como secretario esta comisión. ¿Hay asentimiento? Bienvenido. Seguimos con la conformación de la Secretaría Segunda. Diputada. Nosotros, La Libertad Avanza, proponemos a Carlos Daniel García, que es nuestro dirigente en el Chaco. Él ha mostrado una capacidad para ver los problemas de la gente y los problemas de la administración. Y sabemos que va a entender lo que es nuestra concepción dentro de las necesidades del Estado y los adultos. Así que, sobre todo, nuestra reforma laboral y previsional. Muchas gracias, señora diputada Ibáñez. ¿Hay asentimiento? Bien. Conformado entonces. Por último, la Secretaría número 3, que sería para, ¿cómo se llama? ¿La izquierda? ¿El partido? Del Caño, Nicolás del Caño. FIT. En representación de Nicolás del Caño, así que si hay asentimiento, pido que se acompañe. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, estábamos viendo de cerca el trabajo de la comisión. Recién decíamos, ¿no? Un dato ahí accesorio que no cambió la cosa, que recordábamos que el día que fue la jura de los diputados, Karina Banfi vino acompañada por sus 2 hijos que vienen de Haití, que fueron adoptados de la isla de Haití, después de lo que fue el desastre, el terremoto. Sus padres, ahí, sí. Pobrecitos, sí, muchos chiquitos quedaron en trámite de adopción y bueno, Karina... Bueno, es un país que está pasando otro momento muy particular, ahora Haití. Un clima social muy complicado. Sí, por supuesto, sí. Así que bueno, un dato así para dejarlo al pasar, porque me acordaba que ella había ido a la jura acompañada por sus hijitos. Bueno, y ella queda ahora como titular provisoriamente como presidenta, a la espera de que esté la designación como miembro de la comisión de Gabriela Brouwer de Koning, que va a ser la presidenta. El lugar fue para el radicalismo. Es la primera comisión conformada que va a presidir, en este caso, el radicalismo. Es una diputada que fue parte de Evolución, el bloque Evolución, durante el año pasado. Y ahora... de Río Tercero. De Río Tercero, cordobesa. Justo hablamos con ella hace no mucho tiempo, hace poquito. Al margen está ya circulando un borrador de la ley de bases BIS, la segunda versión de la presentación de la ley. Yo le inventé la parte de BIS. Me gusta. Sí, nueva. Vamos a tomarlo. Sí, bueno, qué bueno. ¿Y hay algún detalle? ¿Le pudieron chusmear? Porque yo me estoy por quedar sin batería, entonces no puedo estar dándole... Yo me fui directo a las privatizaciones. Se reduce el listado de 40 empresas que había quedado. Hay menos. Y están las emergencias, están las facultades delegadas. ¿Cuántas menos, más o menos? Empresas eran cerca de 20, me parece. Y divididas en anexos. Estaban en un último anexo. Entiendo, no lo leí todavía, pero entiendo que va a tener votaciones distintas y con situaciones diferentes
Banco Nación, Nucleoeléctrica de Argentina y ARSAT, que eran las tres que habían pedido ser exceptuadas por parte de la oposición. Van a estar en un anexo distinto al resto. En el otro estaba Aguas Argentinas, Aerolíneas, trenes de carga, de grano cargas, sí, entre otras empresas. No estaba YPF, obviamente ya había sido, removido en su primer debate. Y hay cosas para seguir indagando. Muy bien. Bueno, hagamos una pausa y cuando regresamos, ahí vemos si nos podemos meter un poquito y adelantarles algo de lo que tiene este borrador, este anticipo de la segunda versión de la ley de bases o el relanzamiento de la ley de bases. Bases BIS. Bases BIS, sí. Ya venimos. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites, lunes y miércoles 18-15 horas. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Acá estamos de regreso después de la pausa. Sos bueno, Guido, como imitador, ¿eh? Te veo... ¿Puede que se la puedo pelear a Tarico? Te veo... No sé cuántos grandes personajes traes en tu haber. No. Pero sos bueno. Bueno. Tendríamos que... Sí, es como el lado una B. faceta oculta de actor. Pero, es que un poco sí. Yo creo que un poco... Para divertirnos. Por supuesto. Estábamos improvisando un poco. Bueno, yo vine a preguntarles en la finalmente me consiguieron en un esfuerzo de producción un cargador. Así que claro, cuando no vuelvo, podías leer la ley base. en un canal colega estaban diciendo que las sociedades de fútbol, estaban informando a las sociedades de fútbol, está retirado ese artículo del decreto de necesidad de urgencia. Pero ¿cómo es? Porque el decreto no se puede modificar. ¿Qué puede pasar? ¿Intervino la justicia? Esto es una acción judicial que había llevado adelante un particular. En la justicia había una cautelar que estaba suspendiendo momentáneamente los artículos de la creación de sociedades anónimas deportivas y hoy una decisión de fondo de la Cámara Federal de San Martín le dio la razón al rechazo de estos artículos del DNU. O sea, todo en paralelo a la discusión que se está dando en el Senado. Claro. Eso dejó sin efecto esa parte del DNU la justicia. Eso para aclarar, porque en este mismo momento en el Senado hay una sesión donde ya se está trabajando alrededor del decreto de necesidad de urgencia. ¿Qué es lo que puede hacer el Senado? Más allá de la bicameral, que es por donde ustedes saben que entró el decreto de necesidad de urgencia, que es esta comisión justamente integrada por miembros de las dos cámaras que tienen que ir o por el apruebo o por el rechazo. No se puede modificar, no es una ley. No se puede ni modificar, ni quitar artículos, ni agregar artículos, ni cambiarle una coma. ¿Se aprueba o se rechaza? Una vez que está en el recinto. Primero hay que explicar por qué el Senado. Se puede no tratar nunca, pero se está tratando. Hay que explicar por qué está en el Senado. El DNU porque ingresa en una bicameral que la conforman diputados y senadores. Podría haber iniciado el trámite por cualquiera de las dos cámaras, vencido el plazo de 10 días de que no emitiera dictamen la comisión bicameral. Las dos cámaras están habilitadas a pedir sesión con el tema. Como en el Senado Unión por la Patria tiene un número mayor que en la Cámara de Diputados, el bloque de senadores dijo, tenemos los números para ir al recinto, pedimos un pedido de sesión especial, incluyendo el decreto de necesidad de urgencia 70-2023. Eso viene desde febrero, desde mediados de febrero, viene insistiendo la oposición. Se sumaron otros bloques a apoyar el pedido de Unión por la Patria y finalmente, en una sesión que La Libertad Avanza diseñó para otros proyectos que también tenían dictamen y que son de su interés, incluyó el DNU 70-2023, que se va a estar tratando. En media hora me dicen que está cerca de empezar el debate propiamente dicho del DNU 70-2023. O sea, hoy... Ahí estaba el tema de la ley de lavado de activos, que recordamos que se trató aquí, que tenía media sanción, estaba también en el temario de hoy. Fue avanzando la sesión y estamos prontos a
que comience el debate propiamente dicho del DNU. ¿Y va a ser una sesión larga? Hay 20 oradores, tengo la lista de oradores, hay 20 oradores, 20 senadores. Empezó a las 11 de la mañana, ¿no? Sí, no tan larga. Pero No tan larga. Siempre es más acotada la lista de oradores, suele ser más ordenada. Los cierres son extensos, tienen media hora, algunos presidentes de bloque tienen media hora. Se calcula que entre las 5 o 6 de la tarde puede llegar a estar la votación. Sí, no tan largo a comparación de lo que sucede aquí en la Cámara de Diputados. ¿Que tiene cuánto tiempo para, ahora que salga el DNU en el Senado, cuánto tiempo tiene para que venga acá al recinto de la Cámara de Diputados? No, eso es un trámite que demora un par de días. La el giro, presidenta ¿no? del Senado le da giro a los temas. Se gira, el tema es cuándo se retoma acá para... O sea, si es aprobado el DNU, cosa que está Sí. es difícil, pero si se lo aprueba ya está. Claro. El DNU ya queda vigente. Si se lo aprueba ya queda vigente. Para que se caiga el Claro, DNU tiene que tener rechazo rechazo de las dos cámaras. Tenés toda Si la se razón. aprueba, ya está, asunto terminado. Claro. Lo vemos difícil, lo que podría pasar es, si se rechaza, sigue vigente el DNU y tiene que pasar aquí a la Cámara de Diputados, y hasta que en la Cámara de Diputados no se rechace, todo sigue vigente. Pongamos, por ejemplo, la ley de alquileres, el tema alquileres. O El privatizaciones. DNU bajó la ley de 2020 más su modificatoria de 2023 y cambió artículos del Código Civil que hoy pues, se permite la libre contratación entre partes. Si cualquier persona que nos está viendo está por hacer hoy un contrato de alquiler, lo hace bajo estas reglas que fija el DNU y va a seguir teniendo vigencia hasta que termine ese contrato. Claro. No es retroactivo. Todo lo que está vigente hoy por el DNU no pierde vigencia hasta su rechazo. Exactamente. ¿no? Claro. Y cuando pase a la Cámara de Diputados, el escenario es totalmente distinto al Senado. A Unión por la Patria le falta bastante para poder tener quórum. No es la situación que tiene en el Senado. Los bloques políticos están un poco más fragmentados aquí que en el Senado. Los gobernadores tienen otro rol también. No está tan claro que sea tan fácil rechazar en su totalidad el DNU si uno mira los números fríos de la Cámara de Diputados. Y esa es la evaluación que hacen adentro de la Libertad Avanza, por lo menos aquí en el Parlamento. Después, lo que sucede en Casa Rosada, que se presiona mucho para que no se llegue a un rechazo en el Senado, tiene que ver más con lo político. Les quería preguntar, porque antes de ir a la pausa, recibimos un borrador de la ley de bases BIS, que ustedes estaban viendo así, pero tiene bastantes páginas igual. Tiene como... Sí, son 269 artículos, quedaron en pie, un tercio de lo que era la ley. 177 páginas, Leo, tengo yo. Sí. ¿Qué podemos comentar? Otro de los aspectos es el tema jubilatorio, justamente. Claro. Está la disposición de que en la nueva fórmula se pagaría, que también eso estaba en la ley original, en el proyecto original, con aumentos por inflación, ¿no? La nueva fórmula jubilatoria. A partir de abril, aumentos con inflación, pero al parecer nada dice sobre todo lo que perdieron los jubilados. Ese es el punto que hoy, y que el lo empalme. manifestaron algunos diputados hoy en la conformación de la Comisión de Previsión. Martín Tetaz dijo, tenemos que encontrar un punto medio entre lo que plantea la ley de bases y lo que plantean los proyectos de la oposición para que haya una compensación del saldo perdido estos meses y no solamente quedemos en que va a haber un ajuste inflacionario a partir de tal o cual mes, sino que también entre en la conversación. Claro, porque el tema es la compensación de la inflación que pasó. El tema es el empalme, porque ahí decía Guido que es a partir de abril tenés un ajuste que es por IPC, por inflación, por lo que se llama los precios del consumidor, pero desde que la fórmula no esté vigente hasta abril va a haber una cantidad de meses donde vos vas a tener que compensar ese Claro. atraso. Actualmente son ajustes trimestrales, ¿no? El último trimestre del año pasado hubo un aumento que significó una pérdida entre los últimos dos ajustes, que fueron los últimos dos trimestres, los jubilados perdieron 50%, más o menos. Eso es lo que se busca recomponer. No en todas las Y en el categorías de ajuste que está jubilados. haciendo el igual. gobierno, lo dijo ayer Nicolás Mazzot en la sesión, en las expresiones en minoría, 1 de cada 3 pesos
que ajustó el gobierno fue de los jubilados. Recién decía el diputado D'Alessandro, no podemos dar, nos encantaría, pero no podemos, es 0.3% del PBI. Del PBI, que lo puso Una en idea que cantidad se de puede millones. poner sobre la mesa, que ponen algunos diputados, es el régimen de Tierra del Fuego le cuesta a la República Argentina 0.33% del PBI, con dos empresarios, uno ligado a Mauricio Macri, que es Caputo, Niki Caputo, y otro ligado al kirchnerismo, que es Chernahovsky, que son los dos que más beneficiados, que no pagan impuestos por lo que hacen en Tierra del Fuego y se deja de percibir, es lo que se llama gasto tributario en el presupuesto. Claro. 0.33% del PBI. Entonces, si hay que hacer que los jubilados vivan dignamente, los jubilados somos todos nosotros, nuestras familias, nosotros en el futuro. Nosotros, claro, toda obvio. gente que ha aportado. Sí, sí, sí. Se podría ver de dónde se saca que no sea, que el ajuste no se pague por las jubilaciones. Por ejemplo, el gasto tributario de Tierra del Fuego, que es, repetimos, 0.33% del PBI, y agrego una idea más, que no se habla. No pagan, el Poder Judicial no paga ganancias. Han trascendido cifras escandalosas que cobran los jueces de la Corte Suprema, 18 millones de pesos de sueldo. Un juez de primera instancia está arriba de los, 5 millones, 10 millones de pesos y no pagan impuestos a las ganancias. Sí, pero 0.19% del PBI. Pero eso se podría haber modificado o haberse incluido en lo que fue el primero de los debates de la ley de bases si no se tocó las jubilaciones de la justicia, las jubilaciones especiales. Habría que ver por qué el Poder Judicial, que además es tiene una muy mala prensa, de que trabajan poco, de que no hay justicia en la Argentina, de que no hay acceso a la justicia, de que fallan cualquier cosa, de que son denunciados en el Consejo de la Magistratura, pero son intocables y encima no pagan ganancias. Pero ¿de dónde sale? Yo ya lo había preguntado, pero a ver, me interesa Digo, es una situación que alguna vez se tendrá que abordar, ¿no? Sí. Definitivamente. Pero aparte, se intentó ¿de dónde sale conceptualmente, a quién se le ocurrió que alguien, o sea, todos pagan menos alguien, ese que no paga, ¿por qué? ¿Por qué no paga ganancias? ¿Por qué había una reivindicación y una explicación en materia de la labor judicial, pero la verdad que se me escapa. No, después está el tema de que no se puede ahora poner porque son intangibles la intangibilidad de los ingresos de los magistrados. Correcto, ¿no? lo puedes hacer, pero lo puedes hacer ahora en más. Hay una ley, durante el gobierno de Mauricio Macri se discutió mucho esto, un día casi se vota acá en diputados que los jueces paguen ganancias. Se terminó resolviendo de que los nuevos que ingresan están comprendidos en las generales y los antiguos no. Y ahí tenés... Eso pasa hoy en día. Entonces, dentro de algunos años se va a llegar a que los la gran mayoría miembros del Poder Judicial sean como el común de los ciudadanos. Claro. Y no Mientras tanto hay una injusticia. Estos privilegios con sueldos que se pone en duda el tema acá, lo que pasa en la Cámara de Diputados, de las dietas, de esto y lo otro. Tienen sueldos que están en la estratosfera. Y mientras tanto, dentro del mismo sistema tenés gente que cobra de una manera y gente que cobra de otra. Pero por también eso yo hubo quiero presentaciones, saber... ¿no? Pero también se judicializó eso, ¿no? Sí, a mí me intriga mucho como ir a la raíz de eso, ¿no? A alguien se le ocurrió una vez que un juez por alguna razón no tenía que pagar ganancias. Yo creo que ahí vos diste un poco la tecla diciendo, bueno, se los trató realmente como la verdadera casta. Y son una casta. Los jueces son una casta. El Poder Judicial es una casta. ¿En serio? No, estoy totalmente de acuerdo. No, pero creo que de verdad que tiene que ver con eso. Además del famoso tema de la familia judicial, se van acomodándose con conocidos que ingresan a la carrera y son, en el Poder Judicial hasta son intocables, además, ¿no? Hasta los 75 años. Son, ¿cómo se llama? Los cargos vitalicios. Vitalicios, sí. Son vitalicios. Se pueden remover por son monárquicos. Y después se llega al Consejo de la Magistratura y tampoco, bueno, la política ahí también tiene una responsabilidad porque hay muchos denunciados por violar la Constitución, por un montón de cosas. Y como en el Consejo de la Magistratura también está integrado por la lista Bordeaux, la lista verde, la lista azul, la lista roja, la lista celeste, la lista violeta. El presidente del Consejo de la Magistratura. De los gremios, de esos gremios judiciales,
son los que después, por más que sean comunistas, anarquistas, liberales, libertarios, radicales, peronistas, los gremios del Poder Judicial se juntan todos para echar a los jueces que han cometido actos de corrupción, denunciados, que han violado la Constitución, y nunca avanzan las denuncias donde tienen que avanzar en el Consejo de la Magistratura. Bueno, acá distintos diputados que integraron el Consejo de la Magistratura cuando se dio todo ese debate por la modificación que en realidad tenía que ver con cómo estaba integrado, ¿no? Cuántas personas iban a integrar el Consejo de la Magistratura y quién lo iba a presidir. Debate que nunca se pudo llevar a cabo y no tenemos ley. Y es muy difícil de discutir, porque ahí, como dice Guido, es más político que otra cosa, que además, entre otras cuestiones, administra el presupuesto de la justicia, más allá de revisar cómo funciona. O sea, es medio ridículo que... la discusión en sí misma es tan argentina la discusión que no tiene ni pies ni cabeza, pero no importa. Hay muchos diputados que integraron el Consejo de la Magistratura, te dicen, en realidad hay que revisar hasta qué tipo de exámenes se toman, qué tipo de entrevistas, las cosas que preguntan en las entrevistas, porque ¿viste? Vos tenés un caso que te ponen en el examen para ver si podés ser consejero, te ponen si podés ser juez, mejor dicho, te ponen un caso y por ahí vos sacas un puntaje buenísimo, pero si en la entrevista le caíste mal o no venís con palanca de tal o cual, o qué sé yo, no pasás. A los jueces los designa la política. La política, sí. El Ejecutivo y el Senado. Y quizás en algunos estamentos es un poco más abierto y corre más el prestigio, pero lo que vemos en muchas provincias es que el que fue el presidente de la Corte Suprema, el que fue juez y le vino bien al gobernador, termina en la Corte Suprema Provincial, y la justicia está totalmente cooptada y ninguno saca los pies del plato tampoco. Es decir, no hay una justicia independiente en las provincias. Bueno, ¿no? Mira, tiene que ver con lo es que... un capítulo que estaría bueno alguna vez, si el país... hay otras urgencias, pero esto sería bueno, ¿no? Que la justicia, que sea realmente un poder independiente, ¿no? La justicia, y con gente honorable, además, ¿no? Mira, justo tiene que ver con uno de los temas que se coló ayer en la sesión, que tiene que ver con la gravísima crisis que está viviendo Rosario. Sí. Y esto estuvo fuertemente planteado en la sesión de ayer. Ahí hubo distintas diputados de la provincia o no que empezaron a preguntarse acerca de si habría que decretar una emergencia, si hay una emergencia, ¿por qué no la decretaron antes? ¿Qué supone, en definitiva, cuántas personas, cuántos gendarmes, cuántos son los que van a integrar este operativo Saturación que anticipó la ministra de Seguridad? Y también de qué se trata esta ley Rico, que es la otra pata de la discusión, que funcionó en Italia, funcionó en algunos otros países como una ley antimafias y que se quiere impulsar aquí en el Congreso. Guido. Sí, así es, Meli. El tema narco en Rosario está al tope ahora de la agenda y se habla de cambios, lo dijo el propio presidente, de cambios a la Ley de Seguridad Interior, que va a enviar un proyecto, dijo Javier Milei, para ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en las operaciones. ¿Qué dijo el presidente? Dijo tomar acciones adicionales, porque hoy las Fuerzas Armadas tienen, por ley, tienen alguna posibilidad de participar, que ahora vamos a ver de qué se trata. Es un tema muy complejo que, para entenderlo, tenemos la siguiente placa. No tenemos detalles todavía de cuáles serían las acciones adicionales, pero queremos poner un poco en contexto, lo tenemos en la siguiente, de que para entender la discusión hay que tener en cuenta que la Argentina, lo que es la defensa nacional y la seguridad interior, son esferas que están separadas por la legislación, tan completamente separadas. Y esto es un edificio legal que se viene construyendo desde la recuperación democrática en 1983. Quizás no se ve, los que son más jóvenes, en este plazo corto del año 2000 en adelante, porque se ha vivido otra realidad en la Argentina, pero qué hacer con las Fuerzas Armadas fue la gran
una de las grandes preocupaciones de la democracia desde la década del 80 en adelante. Y se fue dando este edificio legal que ahora vamos a ver cuáles son los pilares. Antes vamos a decir que esto de que las Fuerzas Armadas puedan participar en el combate contra el narcotráfico de alguna u otra manera está ligado, lo teníamos en la placa anterior, a la llamada doctrina de las nuevas amenazas, que más o menos fines de los 90 empezó a tener fuerza y que tendió, una doctrina que viene de los Estados Unidos o de ciertos estamentos del pensamiento de los Estados Unidos pensando en lo que tenía que hacer la región. Nuevas amenazas son el narcotráfico, el terrorismo, las organizaciones criminales internacionales, un poco muy vinculado también al tema de las Torres Gemelas. Toda esa época surge la doctrina de las nuevas amenazas. También ahí hablaban de la inmigración ilegal. Claro. Y en algún momento se habló del populismo, pensando en lo que era Hugo Chávez en Venezuela, de esa época viene. Claro. Todo esto son las llamadas nuevas amenazas, que tienden a la policialización de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es nuestra estructura, nuestro edificio legal construido trabajosamente y con consenso y políticas de Estado desde el 83 a la fecha? La Ley de Defensa de 1988, luego la Ley de Seguridad Interior de 1992 y luego la Ley de Inteligencia Nacional como tercera pata en 2001. La Ley de Inteligencia Nacional, porque era no solamente qué hacer con las Fuerzas Armadas después de lo que había sido la experiencia de la intervención en la política interna durante medio siglo, sino qué hacer con las Fuerzas Armadas que se metían en todo lo que era una cultura de meterse dentro del espionaje interno. Infiltrarse, de que estaban, ¿no? De hecho, en el 2006 salta un caso, que fue, 2006 para ver hace no mucho, de espionaje desde la base SAR en Trelew, de espionaje naval, sí, ¿no? Organizaciones hacían informes, organizaciones piqueteras, organizaciones sociales, ¿no? Estamos hablando de un estamento militar. Entonces, Ley de Defensa, de Seguridad Interior y Ley de Inteligencia Nacional, con la división, las Fuerzas Armadas están para el combate, incluso después en la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional, que las Fuerzas Armadas están para el combate contra amenazas externas de estados, además, lo define, de estados, ni siquiera amenazas externas que podrían ser terroristas. Claro. Y la Ley de Seguridad Interior, ahora vamos a la última. Esta es la última. La Ley de Seguridad Interior, en su artículo 27, es donde dice que en cuestiones de seguridad interior pueden prestar las Fuerzas Armadas asistencia logística, ¿no? Prestar sus radares, que de hecho trabajan los radares de la Fuerza Aérea en el combate a los vuelos ilegales, que pueden ser del narcotráfico, pero tienen que estar coordinados con fuerzas policiales como Gendarmería, Prefectura o Seguridad Interior. Ahora, con el tema de Rosario, ¿cuál es la cuestión? ¿Hasta dónde? Porque se dice, esto que está pasando en Rosario, inundemos las calles de Rosario. No sé si tenemos tiempo, Meli, para... Ya estamos sobre el final. Tenemos que ir redondeando. Bueno, lo que está en debate es hasta qué punto se pueden meter las Fuerzas Armadas. Claro. Y hay una cuestión que es, un cirujano y un carnicero, ambos manejan elementos filosos, pero a nadie le gustaría ser operado por un carnicero. Entonces, quizás el ejemplo es grotesco, pero manejar armas no quiere decir que si ponemos al Regimiento de Infantería 7 en Rosario, va a estar capacitado. Ahí se desarma con inteligencia criminal, se desarma, entonces hay que ver cuál es la asistencia en el famoso combate contra el narcotráfico que podrían dar las Fuerzas Armadas, porque hay una doctrina, una formación, ¿no? Para que tienen que tener las fuerzas
en las distintas cosas, ¿no? Sí, Vamos totalmente. a ampliarlo en otro momento. Pero cómo no, Guido, gracias. Mira, ya te abrieron la puerta para ir a la plaza. Ya tenés la puerta abierta para ir a jugar. Ah, bueno. Sí, para hacer algo de deporte, no sé, lo que te permita la lluvia. Marquitos, te veo mañana vos. Sí, nos vemos mañana. Tenemos mucha información Firmes. para mañana. Sí, Mucho, sí, va a como haber de todo para contarles a ustedes. Nos vamos. Chau, 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 chau. Se queda Sebi Mauro.